Hola amigos de Oxígeno, bienvenidos a una nueva entrevista. Esta noche vamos a hablar de un tema fundamental para Bolivia que está en nuestra historia, está en nuestra cultura, pero también está en nuestros estigmas. Vamos a hablar de coca. La coca que tan famosa ha hecho a Bolivia y que tanto nos ha dado, pero que también nos ha quitado. Para esto hemos invitado a Tatiana D'Alense. Ella es especialista en drogas, narcotráfico, pero sobre todo del tejido social que está vinculado al circuito. Muy buenas noches, Tatiana, un gusto tenerte en Oxígeno. Buenas noches, gracias por la invitación. También está con nosotros Patricia Schulberg. Ella es de Acción Semilla, una organización que toca diversos temas, desde el consumo, desde los derechos humanos vulnerados, pero también tienen un planteamiento muy fuerte sobre legalización de coca en el mundo. Nos vas a explicar eso con calma. Bienvenida a Oxígeno, Patricia. Muchas gracias. Y también está con nosotros Susana Saavedra. Ella es directora de la Fundación Construir, que ha trabajado mucho el tema droga, que ha trabajado mucho el tema de mover la actividad hacia otro tipo de actividades. Buenas noches, Susana, y bienvenida. Buenas noches, Sebastián. Bolivia tiene coca desde que no lo imaginamos. Yo siempre imaginé que la coca era algo muy cercano a la independencia, pero tú nos dices que tiene mucha historia. No sé si nos podrías contar desde cuándo hay antecedentes antropológicos del uso de coca en Bolivia. No solo en Bolivia, sino podemos hablar en las Américas. Se habla de 4.000 años antes de Cristo y con además vestigios de producción desde Nicaragua. Revisando lo que producen los botánicos, hemos encontrado reseñas, por ejemplo, en Cuba, que hay un botánico que descubre una planta silvestre y por las características y después de hacer análisis dice es la planta de los Andes, ¿no? Por su origen básicamente andino, ¿no? Claro. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Bolivia, exacto. Es donde después se va a concentrar, donde vamos a encontrar mayor cantidad de plantaciones. Extrañamente, ya con el descubrimiento de las Américas, los colonizadores lo que hacen es presionar muy fuerte en la región del Ecuador y desaparece el consumo. Ahorita hablamos de una cantidad X en los países de producción y vamos a ver que hay menos de 1.000 hectáreas de producción en el Ecuador, que obviamente son motivo de erradicación. Perdón que te pregunte, pero ¿en qué momento se vuelve mala? O sea, ¿es un cultivo natural, sale un árbol? ¿En qué momento se vuelve mala? Más o menos, ¿en qué data? A ver, para nosotros el consumo tiene una característica en hoja verde, ¿no? Puede ser seca o fresca como la consumen en Colombia. Pero cuando se descubre, cuando se lleva a sintetizar y descubrir la cocaína, 1800, ahí va a empezar, digamos, lo que va a ser nuestra desgracia. Porque nosotros no producimos cocaína, nosotros producimos hoja de coca, pero ya para los laboratorios se va a necesitar la producción de cocaína, que en determinado momento Bolivia y Perú han producido y han vendido a varios laboratorios. Hablamos en 1906 que hasta 200 toneladas vendíamos junto con el Perú. Y más de 2 millones de hojas de coca a una empresa en americana. 1906, ¿en qué consumía Estados Unidos tantas toneladas? Principalmente la Coca-Cola y laboratorios farmacéuticos. Ahora, ahí es cuando, o sea, nuestra característica de vendedor de materia prima, vendemos la hoja de coca, ¿no? Y se toma como referencia el 1906 porque empieza ahí lo que va a ser el Tratado del Opio, donde se va a empezar a sancionar ya ahí a las plantas. Vamos a empezar con esa sanción y también va a empezar y hay un capítulo que se le dedica a la hoja de coca, restringiendo principalmente sus pasos por las fronteras. Patricia, la 1008 no solamente criminaliza la actividad agrícola del cultivo de la coca, la empieza a regular. ¿Hay algún antecedente anterior de prohibiciones, de normativa que sanciona el cultivo agrícola, el trabajo campesino vinculado a la coca? Yo tengo conocimiento, ¿no? Pero sí sé, en materia de lo que ha sido la colonia, por ejemplo, de que la hoja de coca ha sido regulada en términos de aumentar la productividad
de los trabajadores de las minas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se utilizaban sus beneficios naturales, como por ejemplo que quita el hambre, que te genera resistencia, para que los mineros puedan trabajar. Para que nos entienda el que nos ve, el que sigue Oxígeno. Bolivia es un país hidrocarburífero hace 30 años, 40 años. El resto de nuestra historia hemos sido un país minero. Y la minería tenía una energía, tenía algo que la movía, eso era la coca. José Luis Roca en su libro nos dice por qué La Paz empieza a agarrar tanta preponderancia frente a Sucre, por ejemplo, incluso políticamente, o por qué La Paz se vuelve el centro de Bolivia, porque si aquí parábamos la coca, no había actividad minera, no había actividad agrícola, no se producían frutas, hortalizas, no se producía nada. ¿Es la importancia de Bolivia? ¿Es la importancia para Bolivia? La importancia para Bolivia... A ver, en 1920, que es más o menos la época en la que empieza la modernidad, por así decirlo, creo que el motor básicamente de la modernidad, de los ferrocarriles, de la explotación minera, a través de la explotación minera, realmente ha sido la hoja de coca, ¿no? Susana, ¿qué cantidad de gente tenemos trabajando en la coca y si esta cantidad proporcionalmente a la población es mayor o menor que en tiempos de la colonia? Hoy, en 2017, ¿cuánta gente está trabajando en el circuito de la producción de la coca en su perspectiva agrícola? Bueno, en realidad, Sebastián, la especialidad de la Fundación Construir es la justicia y es el fenómeno de las cárceles, ¿no? Los derechos de los privados de libertad. Entonces, en ese sentido es... Es lo importante porque exactamente son estos sectores que están produciendo hoja de coca, son los que terminan siendo sancionados, ¿no? Tienes muy pocos narcotraficantes famosos adentro y tienes sobre todo gente que cultiva, gente que tiene un trabajo menor en transporte, el trabajo de las mulas, y ¿no? tienes otro trabajo de mulas que ya llevan cocaína procesada. Pero en todo este eslabón hay una cantidad de gente que se pierde y esta ha sido sancionada, todavía es sancionada con la ley 1008. Con la ley 1008. ¿Qué porcentaje de presos tenemos con 1008 en Bolivia? Mira, de acuerdo a datos del régimen penitenciario, a octubre del año pasado, a nivel general más o menos es el tercer delito por el que la población está privada de libertad. Pero en el caso de las mujeres es el primero, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver las historias, las mujeres son generalmente las más utilizadas, las cadenas más débiles del eslabón, y son las mulas las que más sufren este proceso, ¿no? Expliquemos primero qué es una mula a nuestro oyente, por favor. Una mula es una persona que acepta por cierto monto de dinero llevar una sustancia, transportar una sustancia, ¿no? Desde lo más artesanal, desde los contrastes terrestres hasta los dragones. Hasta los dragones, exactamente. Y por ejemplo, nosotros empezamos a estudiar este fenómeno específicamente en las mujeres, porque hace un par de años hicimos una investigación, un documental en cárceles y recabamos testimonios de varias personas privadas de libertad. Y en el caso de las mujeres nos llamó mucho la atención que todas las que entrevistamos eran sentenciadas, pero la característica que ellas tenían era un trasfondo de violencia, un trasfondo de pobreza, un trasfondo de abandono. Y yo les invito a ver este documental, se llama Mujeres detrás de la 1008, está en la página de Fundación Construir, y ahí vas a ver cómo una mujer por necesidad, por ganarse 100 bolivianos, recurre a ello y tiene penas de 14 años, de 12 años, de 10 años. Entonces nos lleva a preguntarnos quiénes son las personas, cuán efectiva es la guerra contra las drogas, ¿no? Y cuando una persona que ha sido sancionada con 1008 sale, ¿cuál es el porcentaje de reincidencia? No tenemos ese dato, pero realmente es alta, ¿no? Las cárceles no tienen efectividad en lo que es la reinserción social, ¿no? Porque tiene problemas mucho más complejos, comenzando de tasas de hacinamiento que a nivel general bordean o incluso superan ahora el 300% de las capacidades instaladas, ¿no? Tatiana, ¿cuál es el uso tradicional que tiene la coca? ¿Cuántos usos tenemos acá? ¿Cuánto en hectáreas cultivadas se destinan a este uso? ¿Y cuánto en hectáreas cultivadas al uso ya que está tipificado, penado, sancionado y que tanta violación de derechos humanos también produce? A ver, hasta antes de la emisión de la nueva ley, ¿qué teníamos? El estudio que lo ha hecho el CONALTID con financiamiento de la Unión Europea, que nos habla de la necesidad que tenemos para el consumo de 15.000 hectáreas. Ese es para el uso tradicional. Uso tradicional. ¿Principalmente en qué?
te dicen, cuando se les pregunta cuáles son los usos, te dicen principalmente medicinal, acullico. Y después está acullico y te dicen para el trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además está para rituales. Pero lo más importante, digamos, lo que agrupa más es el uso medicinal y el acullico. Yo recuerdo una vez me quebré la pata. Y mi abuela muy católica, mi abuelo muy adventista, pero me pusieron coca en la pata, me pusieron con una bolsa, me pusieron nylon y me dejaron toda la noche ahí con la coca masticada. ¿Este es un uso medicinal o es un uso alterno? Es un uso medicinal. El uso medicinal está desde todos hemos hecho esto, al cambiar de altura, volver de un valle o de las tierras bajas hacia Oruro, La Paz, Potosí, lugares altos, de tomarnos un matecito de coca para combatir la altura. Y es un uso medicinal. Para el dolor de estómago, o sea, has comido algo pesado, entonces acullica. Y ahora, en lo más estético, te puedo decir, hay pastillitas, o sea, el bolo, que se llama la Coca Light, que venden en Santa Cruz para que las chicas hagan dieta. O sea, ¿es la misma coca o son otros productos químicos que las hacen adelgazar? Coca, solamente coca, que está como en caramelo, que es para las chicas. De octubre, puedes ir en el mes de septiembre, octubre a Santa Cruz y te vas a encontrar en las tiendas de coca social que venden esto para las chicas. Y las chicas, claro, no están acullicando, pero están con este caramelo en la boca, ¿no? Patricia, todo el mundo dice que hay zonas en que la coca es rica, hay zonas en que la coca es pobre y hay territorios estigmatizados de que esa coca nadie la quiere acullicar. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que hay una coca que es buena para acullicar y la otra que no sirve para acullicar? Qué buena tu pregunta, porque en realidad sí, lo que más se escucha es en términos de calidad, que la coca yungueña es la mejor, la más rica. También se habla de la coca que se produce en otras zonas como Yungas de Bandiola, que es coca orgánica. Y bueno, se dice que la hoja de coca del Chapare no es apta para consumo humano. Entonces, bueno, hasta donde yo sé, esta coca no tiene permiso de SENASAC, pero me parece que están considerando términos de industrialización, utilizarla en términos de industrialización. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el planteamiento de que mientras la coca sea lo más natural posible y sembrada, cultivada, bajo los términos ancestrales como se hacía antes, deberíamos aprovecharlo. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué una no tiene sabor y la otra sí tiene sabor? No, en laboratorio no hay diferencias metiendo la hoja de coca, o sea, la que producimos en Bolivia, que es la Nueva Granate. Nueva Granate es la característica. Hay 3 tipos, hay 3 variedades de las más usadas entre Colombia, Perú y Bolivia. La Nueva Granate que tenemos acá, tanto en el trópico de Cochabamba como en los Yungas de La Paz, si tú los metes al laboratorio no hay diferencia. Es la misma. Tienen la que está en Yungas y el Chapare es la misma. Tienen la misma cantidad de alcaloides, etc. Ahora, por las características de la humedad de suelo, tienden a ser un poco más gruesitas las hojas en el Chapare, pero si tú ves acá también en los Yungas de unas plantas que son viejitas, vas a encontrar hojitas que son más gruesas. Hay hojitas que son mucho más tiernas, y esto, uno va aquí al mercado de Villa Fátima y ahorita me parece que está, por ejemplo, la de Arapata, creo que es la que está la de moda, que es la más chiquitita, más suave, que te dicen más dulce, o sea, que debe ser por temporadas y de cómo han hecho descansar la tierra también, ¿no? Tú ves a los albañiles, principalmente constructores, te voy a decir, compran la más barata. Y este punto que me valga para dar un dato. En la región, el precio de la hoja de coca en Colombia cuesta $1 el kilo de hoja de coca. En el Perú cuesta $3 el kilo. Y en Bolivia cuesta $10 el kilo de hoja de coca. Esa es la diferencia. Uy, esa es dura. Entonces tú puedes saber ahí también por dónde es más barato producir otras cosas. Susana, todo ese tema de la hoja de coca ha derivado en una ley muy dura. Sí. En la 1008,
que siempre has dicho que vulnera los derechos humanos, que vulnera el debido proceso, que se anule a la presunción de inocencia y que tiene en relación a otros tipos penales que hacen mucho más daño a las personas, delitos de sangre, violaciones, en fin, que es desproporcionada frente a otros delitos. Es totalmente desproporcionada, ¿no? Y además es ambigua. Por ejemplo, la conducta de tráfico en sí mismo contiene más de 10 conductas, entonces que pueden llevar a una interpretación muy antigua, y de pronto una persona muy ambigua, diré, por fabricar o por transportar, pese a que son otros tipos, tiene la misma catalogación de tráfico, que es lo que comúnmente se da, y tiene acceso a penas que superan los 10 años, 15 años en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Hay algún atenuante para el 1008 o todos entran por igual? Bueno, actualmente con la ley vigente no existen atenuantes, ¿no? Realmente las penas son muy duras, pero el código del sistema penal que está en tratamiento va a mejorar esta situación porque está estableciendo gramajes, ¿no? Al caer la ley 1008 sigue vigente en gran medida. Sigue vigente. Toda la parte agrícola con la nueva ley de coca ya está separada, o sea, la ley de coca ya no está criminalizada como tal, no, está regulada. Está regulada. ¿Qué es lo que está regulado? Los espacios, los límites de producción, las hectáreas, ¿qué es lo que está regulado en esta nueva ley de coca? Bueno, en este caso creo que Patricia conoce más Tú eres la que conoce más el tema. Pero sí, en todo caso siempre Tatiana aquí. Yo les propongo que vayamos un ratito a un corte. Ya, perfecto. Este es nuestro primer despacho. En 5 minutos seguimos con oxígeno. No cuelguen ahora porque seguimos en 2 minutitos.